Programación aquí en Global 80. El día de hoy es martes y venimos a traerles como siempre lo mejor en el ámbito nacional e internacional. Y el día de hoy, como siempre, me place tener aquí a la doctora Eri Carmen, médico cardiólogo, que viene a traernos lo mejor referente a los temas de salud. Y hoy nos trae un tema bastante interesante que yo estoy segura que a estos dos viejitos que yo tengo aquí, a estos dos caballeros, les va a sentar muy bien este tema, porque vamos a hablar precisamente sobre la hipertensión. Hipertensión cardiovascular, ¿verdad? Ya yo estoy cardiovascular. Tú puedes durar una noche conmigo. Tú no vas a hacer nada ni vas a sentir nada. Yo sé, pobrecito este viejito que yo tengo aquí haciéndome compañía. ¿Usted ha visto, doctora? Bienvenida, ¿cómo está usted? Gracias. Siempre es un placer para mí estar aquí con todos ustedes y trayéndole un poquito de lo que es la cardiología para educar un poco a la población. Sí, doctora, mire, está pasando una situación que aunque muchos que quizás pertenecen al área pública de la República Dominicana y otros organismos internacionales que tienen que ver con la sociedad médica, no quieren quizás admitir una realidad de que la vacuna del COVID y el COVID de una forma directa ha creado problemas del corazón. Y mucha gente está muriendo, quizá en demasía, por encima de lo que se veía normalmente en la sociedad dominicana y a nivel internacional. Mucha gente está muriendo de infarto al corazón, le está dando al miocardio. Sí. Y luego de que se pone la vacuna, mucha gente está teniendo reacciones complicadas. Ciertamente, es una realidad que nosotros estamos viendo ahora, pero es bueno nosotros entender que en medicina y en el área de salud uno no puede saltar a conclusiones de manera apresurada. Todos esos efectos que nosotros estamos viendo, todas esas teorías que pueden salir, tienen que ser estudiadas y tienen que ser estudiadas a grandes escalas. Yo siempre digo, las consecuencias reales de lo que vimos en la pandemia del COVID no es algo que vamos a poder dilucidar ni hoy ni mañana. Eso lo vamos a ver en el tiempo, como han pasado con todas las enfermedades en la historia. Claro. Ciertamente cada día vamos aprendiendo más. Ciertamente ya tenemos prácticamente 2 años en esto y toda la información que tenemos, pues podemos hacer asociaciones y podemos relacionar. Pero tenemos que también tener presente que toda la pandemia revolucionó en muchísimas áreas. Por ejemplo, en nuestro país, hoy estamos manejando estadísticas que anteriormente no era tan común. Sí, o sea, no teníamos a la mano todos los números para poder sacar conclusiones. Otra cosa, hay muchas variables que pueden afectar eso. Por ejemplo, las personas no eran muy dadas a quizás tener chequeos médicos. Por ejemplo, el caso de la hipertensión, que era el tema que teníamos pensado. Que vamos a tratar. Que vamos a conversar el día de hoy. No, tranquilo. Esa no es una pregunta válida. Es completamente asintomática, o sea, el paciente puede tener esta condición y no saberlo. Entonces, ahí puede darse con la conclusión, por ejemplo, que desarrollé hipertensión después de la vacuna. Pero quizás qué tan seguro tú estás de que no tenías una condición antes de, y quizás simplemente no lo sabías. Sí. Entonces, sacar conclusiones, por lo menos en medicina, no se puede hacer como tan a la ligera. Hay que esperar las conclusiones de los estudios. Muchos de los estudios que nosotros tenemos y conocemos hoy en día son estudios que tardaron más de 10 años en hacer investigaciones para poder tener conclusiones más exactas. O sea, que tendremos que esperar alrededor de unos 10 años o 5 años para poder tener algún tipo de respuesta referente a las personas que se han vacunado y luego han presentado algún tipo de enfermedad, no nada más cardiovascular, sino también otro tipo de enfermedades como cáncer u otras afines. Siguen siendo teorías. Hasta que tú no tengas una evidencia que te pueda soportar, tú hacer una conclusión, que tú la puedas generalizar a la mayoría de las personas. Yo voy a hacer una pregunta para enganchar, para cerrar así. Antes de la pandemia y antes de la realidad que estábamos viviendo, ¿cómo estaban los promedios de la gente que estaba pum pum? Y la gente que hoy en día, pum pum. Que la gente moría y la gente que ahora está muriendo. Sí, en el consultorio suyo, por ejemplo, a nivel, si podemos chequear qué tanta gente iba con problemas y qué tanto tenemos hoy en día. Mira, la realidad es que, es lo que te digo, yo creo que son cosas como, la realidad
es que hoy en día nosotros vemos cada vez pacientes más jóvenes con afectaciones cardiovasculares, Sí. pero no necesariamente lo podemos atribuir a una causa X. Ok. Hay muchos factores que pueden contribuir en eso. O sea, cuando hablamos de enfermedad del corazón, la mayoría de la enfermedad del corazón son consecuencias de una serie de factores que estamos viendo hoy en día. Entonces, sacar ese tipo de conclusiones y decir, Y apresurada. exactamente. Por lo menos en mi caso, yo no me atrevo a hacerlo todavía, porque creo que falta mucho por aprender, falta mucho por ver. El caso del COVID es una enfermedad viral. La enfermedad cardíaca secundaria a afección por virus, eso no es nuevo. Ok. La miocarditis, que es una complicación que podemos ver secundaria al COVID, es una enfermedad que se puede producir por la infección por cualquier virus. Ujú. No es nuevo, era algo que ya se venía dando. Ahora, tú tienes muchas personas que se enfermaron al mismo tiempo y obviamente eso va a afectar los números que estamos viendo reflejados hoy en día. Claro, Ok. entiendo. Bueno, llegando al tema de la muerte silente, como se denomina los problemas de hipertensión, ¿usted tiene algún planteamiento hoy sobre manifestaciones? ¿Cómo llegar a exigir un chequeo? ¿Qué tiene que hacer la gente para saber qué sintomatología presenta la hipertensión para aquellos que no se han ido a chequear, que le están dando larga al asunto? Mira, Los que no son 12-8 como yo. de los afortunados, de los agraciados. Bueno, la realidad es que los cardiólogos no nos cansamos de hablar de hipertensión por dos razones fundamentales. Una, el 90% de las personas que padecen hipertensión están completamente asintomáticos. Wow. Hay solamente un 10% que pueden atribuir a síntomas que pueden ser muy vagos, como dolor de cabeza, que se te puede presentar por 1000 razones. Quizás enrojecimiento facial, también es algo que Y algunas de los ojos, personas... que mucha gente dice, tú tienes los ojos, checate la presión, Chécate checate la presión, sí. tienes los ojos colorados. Sí, eso, sí. Sí. Que si palpitaciones, también es otro de los síntomas que los pacientes se pueden aquejar. Pero, Eso es en la alta. Ajá. Y en la baja, En la baja sí puede ser más sintomático. De repente el paciente presenta otras manifestaciones que pueden ser más evidentes, como ¿Cómo cuáles? mareos, inestabilidad postural, sudoración, incluso la persona, si la presión está muy baja, puede incluso llegar a perder el conocimiento. Entonces es un cuadro mucho más claro que el caso contrario, de que es cuando la presión está elevada. Wow. Y en el caso de aquellos jóvenes que temprano ya están sufriendo de este mal, el problema, vamos al problema que afecta de una forma u otra psicológicamente, físicamente, emocionalmente y como pareja, el ámbito sexual. Eso tiene mucho que ver. Iniciamos con lo que es la parte de la persona joven, que Sí. tenemos que diferenciarlo de ya el hombre en una edad más adulta que viene ya con otras complicaciones. Sí. En el caso de la persona joven que tiene una simplemente enfermedad por hipertensión, que no tiene otro tipo de complicaciones, en ese caso se va a ver más secundario a algunos medicamentos o algunos fármacos que se pueden utilizar, que sí pueden tener repercusiones a nivel de lo que es la potencia sexual. Y obviamente uno como cardiólogo, al momento de tú elegir un fármaco para tú iniciar un tratamiento, tú tomas en cuenta todas esas variables. A quién tú le estás dando el medicamento, qué Sí. tipo de raza tiene, qué edad tiene el paciente, para tú saber elegir qué medicamentos pues le vas a dar a esa persona. Y de hecho eso es un tema, sobre todo en el hombre, que tiene mucha importancia. Fundamental. Es fundamental. Sí. Entonces siempre está esa cuestionante, y siempre tú como cardiólogo tienes que explicarle al paciente, mira, este tratamiento no tiene ninguna repercusión en lo Sí. que es tu desarrollo sexual, para que ya el paciente tenga más tranquilidad al momento de tomar ese tratamiento. yo lo siento muy interesado, colega. Sí, no, lo que pasa es que veo muchos jóvenes con ese Ah. problema. Veo muchos jóvenes, muchachos jóvenes con ese problema, Con hipertensión. con hipertensión. Y entonces también lo veo que toman mucho alcohol y que se dan su juca y todo eso. No sé si tiene que ver esa bomba armada, si al final de la jornada por dónde le podría afectar. Creo que en el ámbito sexual quizás le podría Yo tener creo un que más en impacto o más enfermedades allá. cardiovasculares. Digo yo. El estar fumando frecuentemente Claro esas que sí. jucas, bebiendo alcohol constantemente, creo que afecta más la parte, no nada más del La corazón, sexual. sino Sí. también la parte de los pulmones, ¿no? Claro que sí. Tenemos que ver que todas estas
estos números que estamos viendo hoy en día, estas cifras que estamos viendo hoy en día, son consecuencia del estilo de vida que estamos llevando. Ajá. O sea, mayor consumo de alcohol, el uso del tabaco en cualquiera de sus manifestaciones. Sí. Es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y para desarrollar hipertensión. Sí. Entonces, en caso de lo que son, por ejemplo, esos factores de riesgo que son ya conocidos para desarrollar hipertensión, pues obviamente todo eso está claro. El consumo de alcohol per se puede producir un aumento de la presión, pero también viene otra cosa, que es el aumento de peso. Entonces, el aumento de peso y la Va de la obesidad, mano. exactamente, es otro factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial. No es que el alcohol Wow, engorda, wow, ¿eh? wow. No, Sí, no, no, Oye, no. es que después que tú ingestas bebida alcohólica, el etílico te desarrolla una capacidad de comer loca. Sí, sí. Claro. Y tú tienes que coger cualquier El doble, fritura que te el pase doble. por al lado. Sí, por lo general. Por lo general es que hace una No, hasta por zapata lo de fritura. coronel, hasta por lo coronel. Bueno, doctora, ¿cuál es la edad frecuente con la que los pacientes presentan este tipo de condición? Mira, cuando hablamos de hipertensión ya no es algo, afecta obviamente ya el adulto mayor, pero es algo que lo vemos hoy en día manifestarse en cualquier edad. Obviamente, si estamos ante un paciente que sea joven, debemos descartar otras causas que pudieran ser hereditarias Sí. de nacimiento, que puedan entonces estar ocasionando lo que es la hipertensión. También está la enfermedad renal. O sea, el enfoque que tú vas a tener ante un paciente va a depender de la edad que tenga este paciente, pero puede, en el 90% de los casos que la persona desarrolla hipertensión es simplemente es de hipertensión esencial, no obedece a otra causa. Y en caso Doctora, y la hereditario. parte... ¡Ay! Tengo que apagar el Caso- Bluetooth. Ay, estábamos chipeados. Sí. ¿La Ay. parte hereditaria es un mito o es una realidad? Para nada, es un factor genético. O sea, cuando tú no encuentras la causa, que obviamente es en el 90% de los casos, hay factores hereditarios que pueden ser completamente atribuibles y lo puedes ver. También hay patrones que tú puedes ver en familiares donde se desarrolla la hipertensión arterial a más temprana edad. Y cuando investigas en el historial del paciente, pues ya tiene un antecedente familiar cercano que desarrolla hipertensión a temprana edad. Entonces, el factor genético es algo que es un factor de riesgo. Sí. También, por ejemplo, el sexo. Obviamente los hombres hasta un tiempo estábamos viendo que tenían mayor predisposición a desarrollar este tipo de enfermedades, pero hoy en día hemos visto hace ya unos años como la enfermedad en la mujer ha ido también en aumento. Sí. Y Wow. obedece mayormente a lo que es también el estilo de vida que estamos llevando hoy en Sí. día, que no es el que llevábamos generaciones atrás. Claro. Podría influir inclusive en la raza. También, completamente. Vamos a... No, Pero ya no. va, la- haciendo la- un la- poquito la- en No, eso, no, no, ya va, no, ya va, ya va. no ¿Y la suelte eso raza? ahí, no suelte eso ahí, ok. ¿Cuál es el porcentaje de los blancos, de los mestizos, de los negros, nosotros? ¿Cómo el asunto? Tiene que ver también lo que es el comportamiento de la hipertensión. De hecho, al momento de tú escoger un tratamiento, la raza es un factor que tú tomas en cuenta por condiciones fisiopatológicas. Ya. La persona que es de raza negra, que realmente somos todos en Sí, en sí, este acá en lado del Dominicana, mundo, sí. entonces respondemos a otro tipo de fármacos y son factores que tú tomas en Ah, es para el diagnóstico, para para la el medicación, tratamiento tiene para el que- Pero tratamiento. más allá de la medicación, o sea, ¿cuáles son más propensos a sufrir este tipo de enfermedades? O sea, ¿hay algún tipo de balance? Tipo, los blancos sufren mayormente de más hipertensión o De alta o los de negros, baja. exacto, de alta, de baja, ¿hay algún tipo de diferencia? El comportamiento es completamente distinto. A una prevalencia mayor, simplemente asociada a la raza, hay mayor predisposición, por ejemplo, en lo que es la raza negra, pero las estadísticas no son tan significativas. Donde toma esto más relevancia es en el tema en el momento de tu tratar y dar un tratamiento adecuado para el paciente. Oh, ya. Ahora, tiene que ver hoy lo llamado a este tipo de drogas que están utilizando recreativas y todo esto, y que mucha gente dice, me doy mis Los tablazos vape. para los nervios, para la hipertensión, esto me pone nítido. Para Los vape, Sí. creo que tú te Sí, refieres a algo. no, la droga Ah, que ok. utilizan como medicinal hoy en día, la llamada droga medicinal. Bueno, pero en este La- caso es la marihuana que utilizan los vape, claro. Sí, pero tú sabes que toda esa cuestión, Cannabis, doctora, perdón, toda esa cuestión, cannabis. Exacto, yo para no te decirlo tan, Cannabis, para no decirlo tan cannabis. planamente, toda esa cuestión al final de la jornada, ¿qué, Todo- como, qué factor repercusión de, tiene? Ah, como factor de riesgo, De riesgo. todo va a depender del tipo de drogas. Obviamente hay drogas que son estimulantes, que producen todo lo que es un efecto, vamos a decir, estimulante para el organismo. Producen taquicardia, producen aumento de la presión, Sí. producen aumento de rigidez de los vasos. Entonces sí van a repercutir de manera negativa para que el paciente pueda tener complicaciones cardiovasculares posteriormente. Entonces Ok. todo va a depender del tipo de drogas
que la persona esté utilizando. Vamos a ver una respuesta distinta. Sí. Distinta. Realmente es como le digo, son varios factores que van a influir. Todo depende, tú como cardiólogo tienes que investigar, antes de tú decir, mira, es hipertenso porque es hipertenso, tú tienes que investigar todo lo que tiene que ver con el estilo de vida de ese paciente. Incluso hay fármacos que tú puedes estar tomando que van a tener un efecto negativo a nivel cardiovascular y tú no tienes conocimiento de eso. En el caso, por ejemplo, de la mujer, hay fármacos que se utilizan para bajar de peso, que pueden tener repercusiones a nivel cardiovascular, que producen taquicardia, que producen una serie de manifestaciones, incluso aumento de la presión arterial, y la mujer lo desconoce. Entonces, tú como médico tienes que abordar todo el espectro de causas que puede llevar el paciente antes de tú decir, mira, es hipertenso porque le tocó por herencia, básicamente. Okay. Y en el caso, perdóneme, hermano, y en el caso de los energizantes que se consumen en cada esquina. Eso iba a preguntarte. Estamos en tono. Está conectado. Estamos en tono. Está bien. Tú eres un clon mío, yo soy un clon tuyo. Ya llegamos a la conclusión. En el caso de los energizantes que se consumen en cada esquina, que cualquiera se anda tomando un energizante, ¿qué? Y se toma su pastilla azul. ¿Cuál es el tipo de consecuencia no, que puede traer? Otra su pastilla para la potencia. Esa es la otra parte. También. Pero en el de los energizantes que se venden comúnmente en toda la esquina. En eso tenemos que ver, es algo muy sencillo con relación a cuáles son los componentes de esas bebidas energizantes. Okay. Básicamente esas bebidas energizantes están a base de cafeína, de aminoácidos, de azúcares, que todos van a tener una repercusión negativa. No en el caso de los aminoácidos, pero sí en el caso, por ejemplo, de la cantidad de azúcar que pueden tener sintéticas esas bebidas y del nivel de cafeína que pueden tener y de estimulantes. El efecto que produce, porque tú se lo toman para estar alerta. Entonces, ¿qué conlleva para el organismo estar alerta? Exacto. Estar alerta lleva aumento de presión arterial, aumento de frecuencia cardíaca, que es lo que se experimenta cuando No, que para llegar ahí, el organismo, que es perfecto, el ser humano, te está diciendo, tú estás cansado, descansa. Sí. Claro. Entonces tú quieres sacarle el extra. Sí. Por ejemplo, camionero. Esa mala noche se manejar. Estoy cansado, un café, un energizante. ¡Po! No, pero sin ir tan lejos, Roberto, hasta en el caso de nosotros como artistas, que muchas veces tenemos exceso de trabajo y decimos como que, bueno, estoy cansado, pero déjame tomarme un energizante para poder seguir la rutina de trabajo. O sea, sin ir tan lejos, yo caigo en eso también. Incluso yo en algún momento me consideraba excedente de estas bebidas energizantes. Hoy en día, teniendo un poco más de conocimiento, hoy en día teniendo un poco más de conciencia, pues las he dejado incluso a un lado. O sea, ya en vez de decirte me voy a tomar 4 o 5 energizantes en una noche, quizás tomo uno y si acaso si llego a salir, precisamente por eso, por las consecuencias que puede venir a tener. Pero o sea, como yo te digo, o sea, no hay que ir tan lejos. O sea, en el caso de nosotros los artistas estamos también a la son de eso. Sí. Doctora, y esto que están tomando los muchachos ahora jóvenes, la llamada voy a dar una pela. Me voy a tomar esto para dar una pela. Bueno, son medicamentos que son vasodilatadores, que se utilizan en muchísimos, tienen indicaciones a nivel médico. Se utilizan también como su efecto para tratar lo que es la impotencia sexual, pero tienen las indicaciones para utilizarlo. En el caso de jóvenes que obviamente lo utilizan sin necesariamente tener una indicación para hacerlo, ¿cuál va a ser la repercusión que tú vas a ver a largo plazo? ¿Qué puede producir eso? Produce una vasodilatación excesiva, incluso puede producir una disminución de la presión. En el caso también de que se ve mezclada con otro tipo de sustancias, entonces también puede tener efectos que pueden ser muy graves para el paciente. Entonces es el tema de tener conciencia al momento de elegir una conducta que obviamente tú sabes que va a ser dañina para ti. Es una práctica común y regularmente no vemos la consecuencia de eso, porque cuando una persona tiene alguna sintomatología que llega a visitar una emergencia, muy rara vez se va a extender, por ejemplo, cuál fue la consecuencia de esa condición que tuvo ese paciente, más allá de lo que es la población. Pero de eso hace mucha importancia, o tenemos que hacer mucha importancia en la forma tan fácil de adquirir ese tipo de medicamentos, que es un problema en nuestra población. Tenemos acceso a medicamentos que tienen consecuencias muy fácil, no necesariamente se venden bajo receta médica, que es el deber ser.
para poder que una población tenga acceso a un medicamento sin tener conocimiento de cuáles son las consecuencias que puede tener ese medicamento. Ante la realidad de lo que para estamos su viviendo en salud. este momento, ¿se hace necesario que el Estado y la clase médica cree una especie de campaña para dar a conocer la realidad a través de los medios y todo esto se debe de crear? Se necesita en este momento Siempre es de importante. concientización. Siempre es importante la educación del paciente. Siempre es importante y cada vez más los medios, por ejemplo, tienen un papel muy importante porque las personas caen en esta práctica por desconocimiento. Claro. Muchas de las consecuencias que nosotros vemos en esta población, en nuestra población, es simplemente por Sí. desconocimiento. En el caso, por ejemplo, de tú, algo tan sencillo como necesitar un chequeo médico para tú saber si eres hipertenso o no eres hipertenso, las personas no van por desconocimiento y porque hay muchos mitos en la población general. Ejemplo, el médico siempre me encuentra algo, yo no voy al No, médico. déjeme decirse, yo lo voy a platanar. Si tú no quieres enfermarte, no vayas al médico. No vaya al médico. Es el más platanado. Yo escucho, si tú no quieres enfermarte, Me no voy a vayas al arrancar médico. esta baraja, pero no vamos allá. No vayas al médico. Doctora, ya casi para finalizar, ¿cuál es la edad recomendada para que los pacientes comiencen a acudir a una consulta y sepan si son hipertensos o tienen posibilidades de ser hipertensos? Desde la edad pediátrica, el pediatra juega un ay, rol santo. fundamental porque hay muchos problemas que pueden ser de nacimiento. Ya cuando la persona entra en la edad adulta, tú tienes que tener por lo menos un chequeo cardiovascular en tu vida. Después ya de los 18 años que sales de la edad pediátrica. Sí. Entonces, después va a depender si tienes una condición o no tienes una condición, qué tan periódico van a ser tus chequeos cardiovasculares. Si cada 3 meses, si cada 6 meses, si un año o 2. Está, por ejemplo, también el tema de las mujeres cuando tienen hipertensión por el embarazo. Sí. Un 20% de esas pacientes van a desarrollar hipertensión más tarde en su vida. Y entonces la mayoría de estas pacientes llegan donde ti y desde que salieron del embarazo, más nunca volvieron a tener un chequeo médico. Y están siendo hipertensas y lo desconocen. Simplemente porque no tienen la práctica habitual de ir por lo menos una vez al año a tener un chequeo médico. Eso es Guay, lamentable. guay. Bueno, yo Terrible. yo quiero felicitarla por algo que usted acaba de hacer ahí. La responsabilidad que usted tiene con su compromiso hipocrático. Y fue tan sencilla y tan directa diciendo, hay que ponerle más control a medicamentos que se venden sin ningún tipo de requerimiento de una receta Sí. y que tienen un efecto muy fuerte en gente que quizás desconoce que puede tener alguna enfermedad que choque con ese medicamento. Y eso va precisamente Sí, eso es real. para todo Eso es real, aquel sí. que Me duele la cabeza, arranco yo a comprar. Sí, así no, es. el Sí. dominicano es que Sí. el ser humano que más se automedica y Científico. que más se lleva, porque siempre también hay una mala costumbre. Científicos somos. No, hay una mala costumbre de parte de los amigos, porque esos son los amigos de Sí, uno. sí, sí. Oye, yo me levanté con un dolorcito, no bébete una cuestión Sí, sí. que a mí me Ay, dio así resultado. Pero ¿cómo que te dio resultado si somos dos seres diferentes? Yo te recomiendo más que te lleve del que te está recomendando un té. Exacto. Que Bueno, no yo te va a creo que matar, eso no es te va a hacer cierto. daño. Y quizás, si a él le funciona que quita los dolores corporales, pues tiene que tener alguna cosa natural que ni te mata ni te engorda, Sí. y entonces te va a mantener bien. Pero no se automedique, no se lleve de los amigos, del que la gripe, que me dio una gripe, mira, mírala ahí. no, la que me lo quitó fue esta. Sí, Entonces, sí. ok, no, asista a su médico y gracias que existe médico todavía como usted, tan consciente. Sí. Me encantó eso. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora. El tiempo nos apremia el día de hoy. Gracias por haberla tenido y gracias por traernos estos temas que son tan importantes y tan relevantes para la sociedad. Rapidito sus redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram, ericcarmen.miranda, y también en mi página web, doctoramiranda.do. Muchísimas gracias, eso ha sido Gracias todo por a hoy ustedes. con usted el día de hoy. Y nosotros en este momento vamos a pasar a las noticias nacionales. El día de hoy tenemos un nuevo compañero llamado Oliver de Santos y él viene a traernos lo mejor en el ámbito nacional. Producción nos tiene este material preparado. República Dominicana se alerta por la gran recepción de vacunas contra el cólera. El Ministerio de Salud Pública recibió 85,000 dosis de vacunas contra el cólera para ser aplicada en los sectores en donde existe un mayor desarrollo de la enfermedad.
Del mismo modo, el Ministerio ha decidido iniciar una campaña de promoción contra el cólera, con el objetivo de poder llamar la atención de la población sobre la importancia de mantener una higiene constante al momento de preparar los alimentos y consumir agua potable segura. De esta manera, se podrá frenar la propagación de la enfermedad. El fármaco fue adquirido gracias al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Estos serán aplicados en las zonas más vulnerables, especialmente aquellas que están a orillas del río Isabela y otras zonas aledañas. El Aeropuerto Internacional de las Américas fue la recepción de las vacunas, que estuvo encabezado por el Ministerio de Salud y una comisión que estuvo dirigida por las autoridades del cuerpo especializado. Julio César de León dijo que se encuentra trabajando arduamente buscando la manera de frenar el brote de cólera que ha estado surgiendo en las últimas semanas. El Ministerio de Salud se encuentra elaborando en coordinación con otros organismos públicos y privados que van a facilitar la prevención, control y la fuerte vigilancia frente a estos casos de cólera y cualquier evento que pueda incurrir. Para Global 80, Oliver de los Santos. De igual manera se desplegó el cerco epidemiológico con todas las personas que pudieran... Muchísimas gracias. Bueno, esta información es bastante importante porque hace énfasis también en todo el tema del cólera que se está viviendo aquí en la República Dominicana y de cómo hay que mantener también a la gente informada y debemos mantener la higiene también. Nosotros en este momento... ¿Qué es la clave? ¿Qué es Pero la clave? ¿no hay cólera aquí? ¿Eh? Aquí no hay cólera. No, sí. ¿Qué es la clave? Lo de la Exacto, higiene. lo de la higiene. Sí, aquí no hay cólera ni nada de eso. De esta manera, señores, nosotros vamos a pasar a otras noticias con mi compañero Oliver de los Santos y producción nos tiene este material preparado. Buen estudiante yo no era, porque yo no estudiaba antes. Destituyen a Niney Cabrera del PROPET y designan a Roberto Ángel Salcedo. Puedo asegurar es que yo pasaba todas mis materias y pasaba todos mis cursos. Como buen dominicano. Que si estoy preparado, absolutamente. Comienza. El Poder Ejecutivo emitió este lunes el decreto número 1523, mediante el cual destituye a José Leonel Cabrera a la condición de director general de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República. El decreto instruye a José Leonel Cabrera, en su condición de ministro sin cartera, a dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas trazadas por el Poder Ejecutivo. El ministro encargado de los proyectos estratégicos especiales de la presidencia, PROPET, José Leonel Niney Cabrera, confirmó que puso a su cargo a disposición del presidente Luis Abinader, pero aún no ha recibido una respuesta. Muchísimas gracias, Oliver, por habernos traído lo mejor en las noticias nacionales. De esta manera nosotros vamos a pasar a la última noticia a nivel internacional, en donde Elon Musk se pronunció acerca de la nueva moneda que piensa sacar Latinoamérica. Producción con estos detalles. El Salvador pagó 800 millones de dólares en bonos más intereses. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró la noche de este lunes que su gobierno pagó la totalidad y los intereses de bonos por 800 millones de dólares que vencían este mes. Bueno, acabamos de pagar en su totalidad 800 millones más intereses, publicó el mandatario en Twitter, en una cadena de mensajes en inglés y en los que criticó a medios internacionales, añadiendo: todos dijeron que sin llegar a un acuerdo con el FMI, Fondo Monetario Internacional, no podríamos pagar nuestros bonos de 2023 debido a nuestras pérdidas en Bitcoin. El ejecutivo del presidente Bukele anunció en marzo de 2021 que pretendía llegar a un acuerdo económico con el FMI. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo en mayo de 2022 que el gobierno no busca al Fondo Monetario Internacional por un tema de dinero. El mandatario no detalló la forma en que se concretó el pago, dado que se realizó una compra anticipada por 647 millones de dólares, según ha publicado en sus redes de Twitter. El Salvador
Completó la segunda recompra de sus bonos soberanos con vencimiento en 2023 y 2025, adquiriendo en ambas operaciones bonos por más de 647 millones de dólares. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bueno, lo que acabamos de ver de que Bukele, el presidente de El Salvador, un gran logro, acaba de pagar la deuda externa. Limpió su país de deuda externa. No nada más de la deuda, también de la delincuencia, Roberto. En este momento El Salvador se encuentra posicionándose como una de las mayores potencias, encaminadas a ser una de las mayores potencias a nivel de seguridad y económicas. Muchísimos especialistas lo habían criticado a nivel internacional y él ha demostrado una y otra vez de que su país ha salido adelante en tiempo récord. Eso me acuerda a mí cuando mi papá y mi abuelo me decían que Trujillo pagó la deuda de este país y que creó el peso dominicano idéntico al dólar y que nosotros estábamos para ese entonces igualito. Luego de ahí, de Trujillo, que vino Balaguer, vino Jorge Blanco, vino Guzmán, vino el PLD y vino este ahora mismo, no se sabe dónde vamos a parar con la deuda. Bueno, así es. Lo cierto del caso es que estamos hablando de El Salvador y El Salvador se ha posicionado como una de las mayores economías y potencias. Veamos también, me llama mucho la atención, si va a adoptar el nuevo sistema que está tratando de implementar Brasil, Argentina, y vamos a ver si él también se va a sumar a esta nueva ola a nivel económico. Es un presidente con una visión bastante fresca, un presidente que trajo un fresco también para todas las personas que viven en este país, e incluso muchos salvadoreños que habían sido desplazados han regresado a su país, ya que se sienten bastante cómodos con este nuevo mandato. Así es. Eso de verdad que para el mundo hay que celebrarlo. Claro. Hay que celebrarlo porque Claro, yo creo que y hacía que está de este lado del mundo. muchos años de que Y la gente está estaba de este lado esperando del algo. mundo. La gente estaba Así es. esperando algo así. Así que hay que celebrarlo, al igual que también, señores, hay que celebrar. Voy a tomar un minuto y ustedes me excusan, voy a decir algo. Yo no debo decir eso, pero la verdad es que nos salvamos porque a Robertico lo nombraron ya y vamos a terminar, vamos a ver menos películas más de Robertico. Bueno, señores, de esta manera nosotros llegamos a la parte que menos les gusta a ustedes y que tampoco Así nos gusta a es. nosotros. Hemos llegado al final de esta programación por el día de hoy. No será hasta el día de mañana en donde les traigamos lo mejor en el ámbito nacional e internacional. De esta manera yo me despido. Yo soy Bárbara Maoli y hoy tuve el placer de compartir con Roberto del Castillo y con Anthony Quinn. Hasta una próxima programación. Bye.